grabado y va a ser publicado en todas las redes sociales de la Fundación Pro Bono para que las personas que no pudieron acceder a esta hora lo puedan revisar más adelante y ver su contenido. Bueno, sin más preámbulo, a continuación dejo con usted a Carola Contreras, perdón que se me achicó la pantalla, directora ejecutiva de la Fundación Pro Bono. Carola es abogada de la Universidad Diego Portales, una excelente universidad de nuestro país además, con especialización en Derecho Internacional de Derechos Humanos. Además es mentora de mujeres, acompaña a mujeres de democracia y desarrollo, y fue coach del Moot Court UDP, alumna también del International Visitor Leadership Program de la Embajada de Estados Unidos, un programa bastante reconocido acá en Chile, y que también que profesionales chilenos puedan ir a Estados Unidos, ¿no es cierto?, a participar de este programa. También es miembro del Consejo de Egresados de la Universidad Diego Portales. Carola, en este minuto, hoy día nos hablará sobre el acceso a la justicia, enfocado un poco en el trabajo voluntario que realiza la Fundación, y la oportunidad y desafío, ¿no es cierto?, que este mismo trabajo significa para el país, ¿no es cierto?, y además también para la red internacional, que es bastante amplia desde la Fundación. Así que, Carola, todo tuyo, la cámara, el micrófono, adelante. Gracias, Fernando. Bueno, hoy día te pido la presentación, Connie, que estás tras bambalinas. Lo que nos convoca a hablar de esto, ¿no? La cooperación internacional por una justicia digital inclusiva. Creo que siempre es bueno cuando uno empieza este tipo de conversaciones, empezar desde los datos duros. Entonces me gustaría compartir con ustedes algunos datos que tenemos sobre estas dos cosas. Acceso a la justicia y brecha digital. Siguiente. La otra lámina. Bueno, parece que tenemos algunos problemas con las láminas, pero no importa. Yo les voy contando. El acceso a la... Ahí está. El acceso a los medios digitales no es tan simple como tener datos en el celular, ¿ya? La brecha digital se compone de 3 estamentos: acceso a las tecnologías, el uso de estas tecnologías y el impacto que ellas generan sobre las comunidades. ¿A qué voy? Acceso a la tecnología tiene que ver con, bueno, tener un computador y una conexión de banda ancha. No necesariamente tiene que ver con tener datos en el celular. ¿Cómo se usan estas tecnologías? Hay personas que siempre las han usado para, por ejemplo, instruirse, tener clases, magíster, y ahora esta tecnología la estamos usando para, por ejemplo, que los niños vayan al colegio, ¿no? En las clases presenciales. La telemedicina que apareció ahora, mucho el comercio electrónico como ha avanzado. Y en tercer ámbito que quiebra la brecha digital es el impacto que ellas generan sobre las comunidades, ¿no? Hay comunidades, y al hablar de comunidades me refiero no solo a clases sociales, sino que también grupos rurales, rangos etarios, cómo ocupan estas comunidades o cómo impactan en ellos esta tecnología. Dale, Connie. Aquí les quiero dar un ejemplo concreto en el caso de Chile. En Chile, 9 de cada 10 hogares tienen acceso a Internet. Entonces podríamos decir que en Chile la conectividad es completa. Lamentablemente esto no es tan así cuando empezamos a ver quiénes tienen este acceso a las conexiones. Específicamente, por ejemplo, tener Internet pagada, banda ancha fija dentro de la casa. Por supuesto que los hogares con mayores ingresos tienen un 75% de conexión. Los ingresos medios, 46%, y ya los ingresos bajos, un 24%. Entonces ya vemos que esto de que 9 de cada 10 hogares tienen Internet, ok, pero la banda ancha fija, que es la que nos permite ver un video, tomar una clase, ya no es tan así. ¿Por qué esto es importante? Porque si queremos ver cómo queremos tener una justicia digital inclusiva, tenemos que tener un Internet que pueda ser tan bueno para todos, ¿no? Esto es como la luz. Cuando yo prendo la luz que prendo yo es la misma luz que prende el dueño de Walmart, es la misma luz que prende una persona que vive en una comuna rural. Con Internet no pasa lo mismo. Tenemos distintos tipos de Internet de acuerdo a los medios de ingresos que yo estoy teniendo. Y después entramos al acceso a las herramientas, ¿no? ¿Cuántas personas tienen acceso a un computador, una tablet? Y vemos que en las clases altas un 92%, o sea, de un grupo familiar de 5 personas, casi la totalidad tiene o el computador. Ahora los niños cada vez tienen acceso a celulares más pequeños, pero de nuevo, esto baja cuando hablamos de ingresos medios o ingresos bajos.
Y esto es bien importante ahora que vamos a comentar sobre si podemos tener una justicia digital y la cooperación internacional de la misma. El siguiente, Connie. Lamentablemente, con esto de la pandemia, va a aumentar la pobreza. Y esto es un dato que CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, nos ha dicho que la pobreza va a aumentar. ¿Ya? Los coletazos del COVID no solamente tienen que ver con buscar una vacuna, ¿no? Sino cómo enfrentamos como países personas que actualmente están sin trabajo, que no van a poder pagar una vivienda y que van a ver, como dicen ahí las cifras, 28 millones de personas estarán en la pobreza extrema. Entonces, estas personas en pobreza extrema, ¿cómo les voy a pedir yo que tenga acceso a un internet que es pagado? Específicamente, yo creo que recuerdan, hace un par de semanas, Argentina decretó el internet como un derecho humano. Ahora bien, hay que ver cómo eso se va cumpliendo. Dale con la siguiente. Entonces, en el debate que tenemos acá, hay oportunidades. Aquí no es todo malo. Al enfrentarnos a la digitalización, vemos que se democratizan los espacios. Por ejemplo, la justicia tiene que ver mucho con la brecha que hay entre las personas, porque ya el sistema, tú llegas a una sala, hay un juez en un podio, están las personas de un lado a otro, estos edificios grandes, poco amables. Aquí en un Zoom, cuando estoy tomando una audiencia, cuando estoy enfrentándome a un fiscal, todos los cuadraditos son del mismo porte. Entonces eso genera, no hay un espacio más importante que otro. Hay una ilusión de igualdad, ¿no? Por supuesto que el juez siempre va, jueza, siempre va a ser quien dirija esto y tiene la autoridad, ¿no? Está investido de una autoridad. Pero ya hay un espacio un poco más democrático en esto de que sea por estos medios digitales. Acorta las distancias. Los tiempos de traslado, por supuesto que ya no existen. Personas que antes tenían que pedir permiso en el trabajo para poder acudir a algún tipo de instancia judicial, ahora ya tienen que conectarse solamente a través de Internet. Entonces, eso también ayuda mucho a acercar a la justicia y se vuelve más inclusiva, porque ya no es tan un privilegio, sino que va volviéndose para todos. Los procesos judiciales menos costosos. Un abogado, cuando yo lo contrato por supuesto, por sus conocimientos, y este abogado tiene que ir a alegar una causa a la Corte. Resulta que el abogado no vive donde está la Corte Suprema y tiene que esperar, pasa un día y va a tener que quedarse hasta el otro día. Esos costos son para el cliente. El cliente tiene que pagar el día completo de ese, o que tuvo que ocupar ese día, los costos de traslado del avión, el auto, lo que sea. Entonces, esos menores costos se trasladan para las personas. Hay una que evita la revictimización, y esto es bien interesante porque hay varios países que han visto las entrevistas videograbadas como una forma de no revictimizar, por ejemplo, a niños que han sufrido abuso sexual. Entonces creo que esto también es una oportunidad para ver otras materias, por ejemplo, violencia intrafamiliar, donde la persona que la sufrió pueda ser grabada en la primera entrevista, ocupar estos medios digitales y no tener que estar contando la historia una y otra vez. Esa es otra oportunidad importante que nos da los medios digitales. Y la accesibilidad de la información. Vemos que hay muchos países, y aquí la cooperación internacional es muy importante, porque no tenemos que inventar la rueda. Hay muchos países que ya están teniendo muy buenas iniciativas. Entonces, claro, viajar hasta un seminario para conocerlo puede ser costoso, ¿no? Pero ahora vemos como aquí tenemos en este seminario una persona que nos acompaña desde Colombia y se puede hacer. Entonces creo que hay oportunidades súper importantes con esto. Dale, Connie. Ahora, esto tampoco es solo dulce, ¿no? También hay agraz. La justicia digital tiene grandes desafíos porque ¿cómo tomo una testimonial? Los abogados que nos acompañan acá dicen, bueno, pero ¿cómo interrogar un testigo? ¿Cómo yo no sé que ese testigo tiene al lado un abogado que está diciéndole lo que responder?
La verdad que no tengo las respuestas. Creo que eso es algo para lo que sirven este tipo de experiencias comparadas, de ver cómo lo estamos resolviendo en otras partes. La justicia latinoamericana es bastante parecida, ¿no? Con sus, por supuesto, sus bemoles, pero en general tenemos un sistema, don Andrés Bello nos ayudó a todos con nuestro Código Civil. Entonces creo que podemos tener buenas experiencias. Conocer los aciertos, también los errores. Decirle, nosotros somos parte, la Fundación Pro Bono Chile es parte de la Red Pro Bono Internacional, que la componen más de 16 iniciativas pro bono, y vamos compartiendo nosotros lo que nos funcionó bien, sino aquello que no funcionó bien, para que el otro no se equivoque en eso. Y creo que en Acceso a la Justicia eso es muy importante. Quedarnos con lecciones aprendidas. Qué triste sería que cuando la pandemia se levante, volvamos todo a lo mismo de antes. Creo que en Acceso a la Justicia vimos muchas cosas que deberíamos aprender y no dejar de usar. Hay ciertas cosas que, como les decía yo, estas brechas que se han ido acortando en el acceso, deberíamos ver qué cosas deberíamos empezar a implementar y en qué cosas no se puede implementar la digitalización. Pero hay una inclusión importante. Pensemos en las personas con movilidad reducida. Porque estamos pensando, claro, a lo mejor acorto la distancia, evito el tráfico, pero ¿qué pasa con aquellas personas con movilidad reducida que tienen que asistir a un juicio? Y finalmente, creo que la transformación digital es irreversible, ¿no? Esto llegó para quedarse y es una oportunidad que tenemos que aprovechar. Tenemos que ver cómo lo vamos implementando de a poco, pero no olvidar que esto ya no va a tener vuelta atrás y creo que es bueno. Creo que tenemos que ver qué cosas pueden seguir utilizándose. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Constanza, no puedo activar la cámara. Ahí sí. Carolina, muchísimas gracias por la presentación. Sin duda las oportunidades, desafíos que nos ha planteado esta pandemia, sin duda nos van a dejar lecciones para el futuro y ver cómo podemos abordar de mejor manera, ¿no es cierto?, el acceso a la justicia, sobre todo con foco en grupos vulnerables. Así que muchas gracias, Carolina, muchas gracias a la Fundación Pro Bono por esta exposición. Y les vuelvo a repetir, ¿no es cierto?, que el seminario está siendo grabado, lo vamos a poder ver después en las redes sociales de la Fundación, y asimismo, si van teniendo preguntas a medida que van avanzando las exposiciones, la pueden hacer en el chat para luego cuando procedamos a la conversación, ir viendo el tema de las preguntas, vamos a ir respondiéndolo de acuerdo al tipo de pregunta y quién de los expositores va a responder. Bueno, ahora dejo con ustedes a don Enrique Gil Botero, secretario general de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos. Enrique es un reconocido jurista de origen colombiano que se ha desempeñado como ministro de Justicia y del Derecho de ese país. Además, ha sido miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fue magistrado y presidente del Consejo de Estado de Colombia. Ha desarrollado también una labor docente universitaria, tanto en el nivel nacional como internacional, y es autor de numerosas obras y escritos de orden jurídico. Enrique hoy nos expondrá su experiencia como ex ministro de Justicia de Colombia, ¿no es cierto? Además nos hablará sobre IDR y el Tratado de Medellín. Enrique, tú los vas a explicar a fondo en unos minutos. Todas instancias, ¿no es cierto?, que hoy en día facilitan el acceso a la justicia mediante plataformas digitales. Enrique, todo suyo, el micrófono y la cámara. Bueno, muy buenas tardes y días en América. Es para mí un placer saludar a Carolina, igualmente a Cristian, a ti, Fernando, y a las personas que nos están acompañando en este momento. Vemos que el tema que vamos a tratar hoy de la cooperación internacional por una justicia digital e inclusiva es de toda la actualidad y relevancia frente a las circunstancias que estamos viviendo insoslayable. En primer lugar, quiero señalar cómo los cambios tecnológicos y los avances han permitido la implementación de un mundo digital en la mayoría de las actuaciones de la vida cotidiana. Pero la circunstancia específica de la pandemia ha permitido la potencialización y la realización dentro de muchos tópicos de hacer el tránsito del derecho y la justicia en el papel y en la tramitología hacia una justicia digital, a la aplicación de tecnologías de información y comunicaciones con miras a una solución
segura y eficaz en la administración de justicia. El COVID-19, en cierta medida, fue la palanca que permitió la materialización y dar el salto cualitativo de la normativa que consagran la mayoría de nuestros ordenamientos de los estados que hacen parte de la comunidad iberoamericana a la práctica. O sea, eso permitió en nuestro caso la de las mismas a la administración de justicia y pasa a convertirse en cierta medida en la ley MOTIP. Tenemos un ordenamiento internacional muy claro que precisamente en esta materia es la Ley Modelo sobre Comercio Electrónico aprobada por Naciones Unidas en la 85 sesión plenaria el 16 de diciembre de 1996, donde se consagraron los principios fundamentales en esta temática, el de no discriminación, y el de equivalencia funcional en materia de medios técnicos y comunicaciones electrónicas. Ahora señalaba Carol un aspecto muy importante respecto al Internet y decía cómo en Argentina se ha catalogado como un derecho humano, pero es importante advertir que el informe 32 del 27 de junio de 2016 de Naciones Unidas también precisamente se refería a la necesidad de ampliar el acceso a Internet bajo un enfoque de derechos humanos. Entonces, ese punto también es muy importante porque vamos viendo cómo el acceso al Internet va a constituir, digamos, un aspecto básico y esencial. A nivel normativo de nuestros países, a nivel doméstico o interno, se han implementado toda una serie de instrumentos o de normas. Por ejemplo, yo refiero el de Colombia, que es el decreto legislativo 806 del 4 de junio de 2020, que es muy importante porque se adoptó para implementar el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones TIC en las actuaciones judiciales, para agilizar y dar eficiencia a las mismas, para facilitar el acceso a la administración de justicia, inclusive para aspectos eminentemente procesales. Entonces vemos que todos los estados, en atención a esta coyuntura y a estas circunstancias difíciles, están realizando ingentes esfuerzos en materia normativa y en materia práctica de viabilizar, de permitir y de hacer eficaz el acceso a la administración de justicia a través de este tipo de tecnologías y de inteligencia artificial. Las nuevas tecnologías están ligadas al concepto de inteligencia artificial y desde luego ello al proceso judicial. Vemos cómo los usos judiciales de la inteligencia permiten cubrir todas las facetas, inclusive de lo que es el proceso. Vemos que en materia de procedimiento, actuaciones se busca a través de la inteligencia artificial que se sustancien rápidamente y que se descarguen los juzgados de labores eminentemente mecánicas. Igualmente, se ha pasado de una inteligencia artificial rústica o precaria que se circunscribía a procesadores de texto, a buscadores de jurisprudencia o a recopilación de normas, a una inteligencia artificial instrumentalizadora del proceso judicial en su procedimiento. En materia de pruebas, existen herramientas de inteligencia artificial que pueden ayudar al juez a valorar la prueba o a verificar la correcta construcción del razonamiento probatorio. En ese orden de ideas tenemos pues que señalar que, en fin, la aplicación de la inteligencia artificial en los procesos judiciales está en este momento todavía lleno de incógnitas que obligarán a reformular instituciones procesales básicas. Hay un gran reto a enfrentar, no solo desde lo jurídico, sino desde lo epistemológico, desde lo filosófico, etc. Pero sí quiero mencionar algunos aportes que ha hecho la CONJIT en esta materia en disposición a la justicia en el sector iberoamericano para aplicar nuevas tecnologías en la administración de justicia. A modo de ejemplo, el liderazgo, por ejemplo, que se tuvo con el Ministerio de Justicia de Portugal en el desarrollo de la guía
tribunal cero papel, el expediente electrónico en la actualidad. Igualmente se culminó el proyecto de convenio iberoamericano sobre el uso de videoconferencia en la cooperación internacional entre sistemas de justicia y su protocolo adicional. Pero el punto sustancial al que me quiero referir de una manera muy concreta es a la trascendencia, a la importancia de Iberred y de la plataforma Ibera. Sabemos que fruto de la alianza entre la Cumbre Judicial, la IAN y la CONJIT, pues en el año 2004 se dio un paso muy revolucionario que fue la estructuración de Iberred. En el año de 2019 se cumplieron 15 años y veamos, aunque estuvo en un momento, digamos, de latencia, ha llegado a un momento de plenitud, de madurez, como voy a pasar a demostrar. Dada la naturaleza plenamente operativa de Iberred y la simbiosis con la CONJIT, nos ha permitido activar la negociación y adopción de un tratado, competencia que tenemos atribuida en nuestra condición de organismo internacional, y ese tratado vendrá precisamente a permitir, a través de lo que vamos a ver, revolucionar el cambio, el ámbito de cooperación jurídica internacional en nuestra región y en el mundo entero. Me refiero al tratado relativo a la transmisión electrónica de solicitudes de cooperación internacional entre autoridades centrales, que fue firmado en la ciudad de Medellín en el año de 2019 y se conoce como Tratado de Medellín en honor a esta ciudad, donde lo firmaron los 8 primeros países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, Paraguay, Portugal y Uruguay. En el año 2019 lo hizo Andorra. El tratado está abierto a la firma del resto de países de la región, los que completan los trámites internos para su rúbrica. ¿Cuáles son las ventajas de este tratado? Y aquí es donde, digamos, está el quid o la esencia de la cooperación jurídica internacional y del acceso a la justicia. Primero, establece como mecanismo de transmisión de las asistencias de cooperación jurídica internacional entre autoridades de los estados partes en cualquier materia, la plataforma segura de comunicación de Ibera a disposición de todos los operadores jurídicos de Iberred. La transmisión será en tiempo real, con fundamento en tratados en vigor entre las partes, acortando de manera exponencial el trámite internacional de dichas solicitudes de días, meses y años a la mera inmediatez. Esto es valiosísimo. Segundo, el tratado impone nuevas regulaciones técnicas a la plataforma Ibera para que las autoridades centrales, mediante su uso para la transmisión de solicitudes, certifiquen el envío, la recepción de las informaciones cruzadas entre dichas autoridades y la dotación de firma digital a las autoridades centrales a través de la plataforma. Tercero, dota de plenos efectos jurídicos a la documentación enviada y recibida por la plataforma Ibera, por tanto, son plenamente válidos en los procesos judiciales en los que sean agregados. Cuarto, reduce los costos económicos asociados con el tradicional envío físico de estas solicitudes y no es necesaria la remisión física posterior de dicha documentación, porque para todos los efectos tendrán el carácter de documentos originales o auténticos. Contribuye además al medio ambiente sostenible al prescindir del uso del papel, la tinta y los medios de transporte para su entrega. Quinto, el tratado amplía el espectro de la cooperación jurídica internacional más allá de la región iberoamericana mediante la posibilidad de adhesión al tratado de cualquier estado que no sea miembro de la CONJIT, la que podrá verificarse una vez que este tratado entra en vigor, bajo unos pequeños condicionamientos, pero es un aspecto muy importante y muy interesante también en la lucha contra la criminalidad. Para la puesta en marcha del tratado es mandatorio que la plataforma Ibera cumpla a cabalidad unos requisitos
técnicos, trabajando ingentemente en ello. Además, la plataforma Ibera, de conformidad con las disposiciones del tratado, establece que para la entrada en vigor del tratado, todos los requerimientos deben estar en pleno funcionamiento. Esa es una materia que nos ocupa en este momento y hay que señalar que es tal la magnitud y la envergadura de esta empresa que quiero agradecer y reconocer el espaldarazo que nos ha dado la Agencia Española de Cooperación, AECI, quien ha previsto, al menos están consagrados esos fondos, e igualmente el Consejo General de Notarios de España, que nos ha otorgado un generoso aporte en especie para el desarrollo y mantenimiento al menos 5 años. Es de una generosidad insoslayable y lo ha hecho a través de su empresa Ansel, la cual es la única empresa española, junto con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que ofrece seguridad en las comunicaciones certificadas por el Centro Criptográfico Nacional Español. En la CONGID e Iberred estamos y hemos acogido con entusiasmo el reto que nos hemos trazado, facilitando el uso de las nuevas tecnologías en la cooperación jurídica internacional, sustentado en un instrumento jurídico internacional, por tanto, con base normativa suficiente, que da seguridad a los operadores jurídicos y que armonice su aplicación en la región, dotando de las herramientas tecnológicas necesarias. El nuevo desafío a partir de ahora es trabajar por la construcción de una nueva cultura jurídica para la efectiva implementación del tratado y su eficacia en los procesos judiciales. Tenemos varias líneas en las que estamos en búsqueda de socios financiadores para, en particular, uno, trabajar con los países que ya han firmado el Tratado de Medellín para mejorar la gestión interna de las solicitudes de cooperación jurídica internacional. Con el tratado garantizamos la tramitación internacional, por tanto, asociado a su implementación, debemos trabajar por mejorar y reforzar los procesos internos de ejecución. En este tema, incluir la gestión de calidad en los procesos y medición de resultados y tiempos internos de respuesta. A partir de la experiencia que vayamos recabando en la aplicación del tratado a las solicitudes entre autoridades centrales, buscar una propuesta para mejorar la tramitación de las extradiciones cuyos tratados bilaterales y multilaterales no tienen autoridad central para su tramitación y, por tanto, aplicación de momento del tratado. La extradición tradicional por la vía diplomática sigue siendo la tarea pendiente a resolver de toda la cooperación jurídica internacional. Y por último, pero no menos importante, la formación a jueces, fiscales y operadores jurídicos en general para convertir la cooperación jurídica internacional en un tema base de la información inicial y continua. Como podemos ver, a modo de conclusión, pues hay instrumentos internacionales que precisamente están facilitando y el acceso a la justicia, la cooperación jurídica internacional, y podemos converger con lo que es inteligencia artificial, normativa en esa misma línea y desarrollo que va a posibilitar, como se ha señalado en este seminario o en este evento, tener un mecanismo que sea idóneo para un acceso a la justicia que sea inclusivo y que sea eficaz. Creo que en estos términos presento de una manera muy rápida toda la implementación y la importancia de lo que es Iberred, la plataforma Ibera, y termino señalando que la buena noticia es que para el mes de noviembre estará ya instalada la plataforma, estamos en la fase final y podemos empezar el año que viene con la plataforma de Ibera funcionando, lo que es una extraordinaria noticia en materia de cooperación jurídica internacional, no solo para Iberoamérica, sino para el mundo entero, desde la CONGID, desde Iberred y desde luego con el apoyo en la estructuración de lo que es la IAN
y lo que es los ministerios de los tribunales de justicia. Muy Enrique, bien. muchísimas gracias por tu presentación. Celebramos la labor que estás realizando con mucha fuerza desde la CONGIP en tu rol de secretario general de esa organización. Enhorabuena, el tema del Tratado de Medellín sin duda va a simplificar muchos procesos que antes eran más engorrosos. Pero en honor al tiempo, bueno, simplemente seguir diciendo que pueden seguir haciendo sus preguntas durante el chat. Ya tenemos varias que al final de la presentación que viene a continuación las vamos a poder responder dependiendo el tipo de pregunta que sea para ver qué expositor la responde. Ahora dejo con usted a Cristian Jara, él es abogado y magíster en Derecho de los Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, egresado de la Academia Diplomática de Chile Andrés Bello, también ha desarrollado labores como docente en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales en las Universidades Católicas, Adolfo Ibáñez y de Chile. Actualmente es jefe de Cooperación Internacional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Chile y se desempeña desde el año 2019 como presidente del Programa Iberoamericano de Acceso a la Justicia, quien en esta oportunidad nos hablará sobre el rol de Chile en la presidencia pro tempore en el PIAC, además sobre el proyecto de estudio y piloto de método alternativo de resolución de conflictos por medio remoto. Cristian, adelante. Gracias, Fernando, y buenas tardes ya a todas y a todos. Voy a compartir una breve presentación para tratar de ser lo más explicativo y didáctico posible, porque más allá de... ¿Se ve bien la pantalla ahí o no? Se ve perfecto. Se ve perfecto. Estamos todos sobresaturados de Zoom y distinta información. El único mensaje que me gustaría que quedara claro de este seminario, que agradezco la oportunidad y la organización de la Fundación Pro Bono, es cómo se puede poner en valor presente y en valor real a nuestra jurisdicción nacional lo que se realiza en la dimensión internacional de justicia. Dicho eso, desde el año 2019 estoy a cargo del Programa Iberoamericano de Acceso a la Justicia, que es un programa que está asociado a la Secretaría General Iberoamericana, la CEGIB, y está conformado por 7 países, por Argentina, Brasil, Chile, para decirlo en orden, España, Perú, Paraguay y República Dominicana. Fundamentalmente nace de una cumbre internacional que se desarrolla en 2010 y tiene los siguientes ejes de acción. Los pueden revisar también en la página del PIAG, que es el programa piag.org. Y durante el objetivo principal, obviamente, como lo dice su nombre, es el desarrollo del acceso a la justicia y además cómo esto se alinea y converge con el ODS 16 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, en la cual todo el mundo está comprometido. En fondo. O sea, hay diferencia en casi todos los temas, pero si en algo la humanidad se puso de acuerdo, al menos fue en estos objetivos. Y el 16, específicamente la meta número 2, se pronuncia sobre el acceso a la justicia. Ahí está Rebeca Greenspan de la CEGIF, y lo que nos trae hoy a este seminario, a este breve coloquio en el fondo, es pensar cómo esto se va a aplicar, qué es lo que hace el Programa Iberoamericano de Acceso a la Justicia, que tiene fondos asociados en los cuales cada estado invierte, y es cómo explicar y hacer pedagogía pública de la utilidad de las herramientas internacionales. Muchas veces desde la ignorancia y desde el populismo se dicen muchas cosas que no tienen sustento y no se valora cómo desde lo internacional hay productos concretos que contribuyen a las políticas públicas nacionales. Dicho eso, ¿en qué estamos? Fundamentalmente, nuestro trabajo está concentrado en los 7 países y del equipo de la unidad técnica, que es de la Conferencia Iberoamericana de la CONGIP de Ministros de Justicia, que reúne 22 países, el foro en materia de ministros de justicia más importante que existe en Iberoamérica y más activo, a desarrollar
y además impulsados también por la realidad que nos ha tocado vivir en Chile desde hace 6 meses aproximadamente, y en Europa hace ya casi cerca de un año, de la pandemia, y cómo esto ha limitado el acceso a la justicia, y más aún considerando que el acceso a la justicia en el sistema interamericano ya ha sido reconocido como un derecho humano fundamental. Dicho eso, estamos abocados a fortalecer el acceso a la justicia y los métodos alternativos de resolución de conflictos por vías digitales. Un tema que no es nuevo, pero que lo queremos llevar un paso más allá. ¿En qué sentido? Aquí les pongo 2 casos comparados, por eso digo que no es nuevo, porque hay varios países donde ya se usa, en Argentina, aquí en España, a nivel central y a nivel en su legislación autonómica, y también existe, por ejemplo, conocimos hace no mucho tiempo, tuvimos un seminario con Cataluña, conociendo su experiencia, pero lo cierto es que lo que no está identificado es una sola plataforma o un solo método de emplear la mediación online, en el fondo. Si uno revisa la legislación de la Unión Europea, hay diversas directrices, tanto del Consejo de Europa como de la Comisión Europea, que se pronuncian sobre el tema. Más bien desarrollada en materia comercial. En Chile tenemos un ejemplo maravilloso, que es lo que desarrolla la CAM a través del arbitraje comercial y la mediación en materia online. Pero ¿qué pasa con otras materias? ¿Qué pasa con materias laborales, con materias de familia? Bueno, ahí está el desafío que nos impuso la pandemia, y en el cual, como todos ustedes saben, se produjo un debate interno que derivó en diversas consultas del Ministerio de Justicia al Poder Judicial, y finalmente a regular la materia realizando ciertas modificaciones legales al Código de Procedimiento Civil y a la Ley de Familia, para dejar abierta la puerta al uso al uso indubitado de plataformas digitales. Y más aún, y como ya es de público conocimiento, el Ministerio de Justicia y el Gobierno de Chile está trabajando en un proyecto de mediación para regular esto debidamente, y que no quede que no se entregue a un criterio azaroso o a cierto punto de vista o interpretación particular de uno u otro magistrado. Trabajamos entonces en una gestión colaborativa de conflictos vecinales, y lo que queremos es, primero, esto lo voy a decir después, primero desarrollar un estudio comparado a los 7 países, ver cómo se pueden incorporar los sistemas de mediación online, porque es fácil decirlo, pero hay que ver si requiere modificaciones legales, si la realidad local lo permite, en fin, hacer un estudio global del lugar y de la jurisdicción en que se busca implementar. Y por otro lado, un piloto del software asociado, porque en el fondo, como mencioné, la mediación online existe en muchas partes del mundo, en Chile en materia comercial, por cierto que existe, pero ¿qué pasa con la mediación en otras áreas como la comercial, la laboral? No hay una sola plataforma que sea administrada por el Estado, entendiendo que la justicia es una de las labores fundamentales del Estado y de la administración pública, y que provea estándares comunes, que provea certezas en cuanto a la confidencialidad, en cuanto a una serie de elementos que tienen que estar regulados al tratar materias que son de alta sensibilidad, en cuanto a manejo de protección de datos personales, en fin. Y ese es el desafío, el estudio y el desarrollo de un piloto. O sea, tiene 2 pilares en el fondo nuestro proyecto como Programa Iberoamericano de Acceso a la Justicia, que son, uno, por un lado, el análisis teórico, y por otro lado, plasmar ese análisis teórico en un software o en una plataforma digital administrada por el Estado de Chile. Si va a ser administrada por el Poder Judicial, por el Ministerio de Justicia, eso son una segunda o tercera variable. Lo primero es ver, ya sabemos el qué, ahora queremos ver el cómo, y después vamos a ver el cuándo y la sintonía fina. Bueno, algo que mencionó Carolina, el uso de Internet en Chile. Yo saqué los datos de la Fundación País Digital. Efectivamente, es bastante, si bien es cierto, la brecha digital no es tan grande,
y Chile es uno de los países con mayor digitalización, el porcentaje de uso de Internet para el trámite en línea de instituciones públicas es bastante bajo. Se incrementó, como ustedes ven, sustancialmente en 2020, por cierto, por la pandemia. También tenemos el desafío de que este 80% llegue a 2030, si no me equivoco en el año, hay un compromiso de la Fundación y a nivel país de que ojalá eso llegue a un 100% y se acaben las brechas digitales, y no es solamente el acceso a Internet, sino que es la familiarización con el uso de Internet, porque en el fondo, cómo uno le explica a una persona, a un adulto mayor, el uso de estas herramientas, que para nosotros pueden ser muy fáciles como no sé, ocupar apps para pedir delivery o solicitar una clave única en el registro civil. Bueno, es una complejidad mayúscula a veces en gente que no tan solo no es nativa digital, sino que no tiene ningún tipo de aproximación a medios digitales. Eso fundamentalmente, espero no haber hablado tan rápido para no explicar, pero el mensaje es el siguiente, que con este programa iberoamericano de acceso a la justicia, que es un área que es particularmente desconocida, y lo digo porque yo ocupé posiciones diplomáticas, y todas estas siglas, como bien dijo Fernando en la introducción, son desconocidas. Lo que buscamos e impulsamos en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y con el ministro Hernán Larraín es darle utilidad práctica, que le sirva al ciudadano, y que el acceso a la justicia no sea un abstracto, sino que se entienda como la posibilidad de obtener ese servicio público y esa garantía fundamental que implica acceder a no solo un abogado, sino a un debido proceso, y disminuir cada vez más las barreras, en este caso en particular, en lo que a mí me compete explicar en esta instancia, a través del desarrollo de plataformas online o digitales para efectuar mediaciones y así generar mayor paz social de una manera simple, de bajo costo y con estándares de alta calidad. Eso es. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristian, por la excelente presentación. Agradezco a los tres expositores por la brevedad, todo apegado al tiempo ya establecido. Para que ahora vayamos un poco a lo importante, el tema del debate, tenemos 5 preguntas ya que podríamos empezar a responder, si les parece bien, a los expositores. La primera la hace Javiera, pregunta: ¿el sistema digital podría promover el trabajo pro bono de los abogados? ¿Creen que sería un factor de cambio en la toma de casos? Carola, yo creo que estaba enfocada netamente a ti. Así que... Sí, le agradezco a Javier la pregunta. Creo que va muy alineada con lo que acaba de exponer Cristian, ¿no? Esto, mediaciones digitales, es una novedad que combina muchas cosas, ¿no? Sacar este sistema confrontacional, que puede ser muy desgastante para las partes, poner la mediación y además a través de la digitalización. El trabajo pro bono hemos visto cómo ha aumentado en momentos COVID. Tuvimos, como dijo Enrique, ¿no?, que obligarnos a usar los medios digitales, y vemos cómo ha habido un mayor acceso a la justicia, fíjate, desde poder hablar con un abogado en forma más reiterada, porque ya no tienes que trasladarte a la oficina, ¿no? Y el tener la cámara prendida le da también un hálito de un poco más familiaridad. Que los abogados puedan tomar casos que antes no podían tomar por un tema de distancias, entonces van a alegar más lejos, a otras distancias. Y también las personas a veces me dicen que esto de la era digital se ha vuelto más impersonal, pero fíjate que yo tengo otra impresión. A veces en las reuniones se meten los hijos, las mascotas, suena el timbre, entonces no es tan impersonal. Te metes en la realidad de las otras personas y eso hace que crees un vínculo. Creo que se va a reforzar el trabajo pro bono de los abogados a través de estos medios. No todo, porque no tenemos que perder, creo, el contacto físico, pero hay una brecha. Yo hablando con otras organizaciones pro bono de Latinoamérica, hemos visto cómo los abogados pueden ahora colaborar más a través de los medios digitales, que siempre han estado, ¿ah? Como decía Cristian, de pronto no lo habíamos visto, no lo habíamos explorado, pero ya estaban. Está silenciado Fernando.
Gracias, Carolina. Muchas gracias por la respuesta. Esperemos que Javiera haya quedado conforme con la respuesta. La segunda pregunta la realiza Ignacio. Él quiere saber de qué manera la garantía de un Internet libre se combina con la garantía a la protección normativa del artículo 11 de la Convención Americana respecto a la protección de la vida privada. Esto ya que sabemos que la Internet es efectivamente una buena herramienta, pero a la vez genera muchas vulneraciones. No sé si Enrique o Cristian quieren responder esta pregunta. Enrique. Sí, yo creo que me parece muy importante la pregunta. Desde luego que hay una tensión en lo que tiene que ver con una concurrencia de derechos que pueden en un momento determinado presentar, digamos, una dislocación con el uso de verbigracia del Internet o de medios en este espacio tecnológico. Y lo señalo por algo que es muy importante. Vemos cómo realmente el mundo tecnológico está generando, digamos, unos nuevos espacios, y yo advertía que el uso de la tecnología, el uso de el Internet, de toda la inteligencia artificial, está planteando, es un elemento muy idóneo, es muy consustancial para el acceso a la justicia, para la transmisión de aporte de pruebas, para ayudar al razonamiento judicial. Pero también advertí al final de mi exposición, en esa primera parte, de que se hierguen, digamos, dificultades no solo de orden jurídico, sino inclusive de orden filosófico, de orden epistemológico, y va a haber una gran, inclusive yo diría, espada de Damocles también frente a los derechos humanos. Ese es un tema que me parece muy interesante, mirar cómo los derechos humanos pueden en un momento determinado verse amenazados por este tipo de cosas. Entonces vemos que por mucha autonomía y por mucha automatización, digitalización, tecnología que pueda hacerse en la labor judicial, no podemos olvidar jamás los derechos humanos. Y hay una serie de retos. Verbigracia, y allá va dirigida la pregunta, si creo entenderla bien, por ejemplo, el derecho a un juez imparcial. ¿Cómo manejamos imparcialidad e inteligencia artificial? Las dos emociones básicas de los seres humanos son el afecto y el odio. Entonces, ¿cómo aquí hay un tema bien interesante en ese tema de la inteligencia artificial y el juez imparcial? ¿Cuál es el juez? El derecho a la defensa. ¿Cómo puede concebirse en este nuevo escenario algo como la defensa, verbigracia, frente a la inteligencia artificial que está hecha a base de algoritmos que no están a disposición de las partes? No sé si será posible elaborar estrategias de defensa sin conocer esos algoritmos, y si no es posible, el derecho de defensa dejaría de existir. Igualmente la situación de los recursos, la doble instancia y el sentido de los tribunales. Será finalmente la función de los tribunales establecer líneas interpretativas que deberán ser incluidas en los algoritmos. Entonces, yo sé que me estoy yendo un poco más allá, pero la pregunta está muy centrada, muy inteligente, y me parece que pone en la palestra la gran dificultad que vamos construyendo, que los tribunales, los doctrinantes y los académicos precisamente deben darle una visión holística, no solamente a las dificultades jurídicas, a la atención de derechos como la intimidad, a la atención de derechos como la privacidad y el manejo de estos medios que pueden en un momento exponenciar o visibilizar derechos que en una u otra forma deben estar resguardados y protegidos. Es toda una serie de retos que se van construyendo, porque realmente yo lo que quiero significar es que todos nuestros países, con la ayuda de organismos internacionales, el BID y de otra naturaleza, teníamos consagrado ya la virtualidad o la posibilidad de utilización, de digitalización, de el expediente electrónico, de el acceso a la justicia con los medios técnicos.
pero había un estado de latencia explicable por una cultura milenaria del papel. Entonces eran como escorceos de entrar, pero no entrábamos del todo. Entonces la justicia era como muy tibia, excúsenme la expresión, pero esta situación del COVID fue la palanca de Arquímedes que cualitativamente lanzó hacia arriba la necesidad, porque ya es una situación de necesidad. No hay juzgados abiertos, no hay tribunales, pero la justicia no se puede paralizar, así como no se puede paralizar la economía de un país, etc. Entonces, aquí nos vimos obligados. Y entonces, cuando nos vemos obligados, surgen problemas. Y frente a los problemas, vamos encontrando soluciones y es la tarea de los estudiosos, de los abogados, de todo el mundo. Pero yo creo que vamos por muy buen camino, construyendo una sociedad mejor, haciendo uso de la tecnología para bien, porque también se puede emplear para mal. Yo espero que la empleemos para bien y para eficientizar y dar logro y vida a la cooperación jurídica internacional y a la justicia dentro de cada uno de nuestros espacios o países. Perfecto, Enrique, muchísimas gracias por tu respuesta. Tenemos otra de Evelyn, dirigida directamente a Cristian. Ella pone: especialmente en la pandemia, se ha evidenciado que las personas no tienen acceso a Internet individual, sino que colgados a otras líneas. ¿Cómo fomentamos ese acceso también a nivel nacional para asegurar el acceso a la justicia por ese medio? Cristian. Bueno, yo creo que es un desafío que escapa a la tarea que tenemos de desarrollar nuevas plataformas. Es un desafío país, cerrar brechas digitales y universalizar el acceso a Internet. Hay que mirar el vaso medio lleno. Si uno compara otras realidades latinoamericanas, nosotros estamos muy por encima de la gran mayoría de los países de la región. Por cierto que es un problema, en el fondo es como, estamos pensando en la tercera variable y hay todavía pilares que no están completamente desarrollados, en fondo. Si queremos hacer una analogía, queremos aprender a manejar una F-16, ni siquiera sabemos manejar ni siquiera tenemos una avioneta. Pero de a poco vamos avanzando y el país de a poco va volando en ese sentido, así que no, lamento no tener una respuesta concreta, pero no es un invento, y así se lo he escuchado a distintos expertos en la materia, que tanto de gobierno digital como a Pelayo Covarrubia en País Digital, que el país avanza, en el fondo. El ascenso que ha tenido en Chile en los últimos 10 años es notable y sustancial, y efectivamente no es tan soñador pensar que al 2030 vamos a llegar con un acceso universal de Internet y a cerrar brechas digitales. Por cierto que la pandemia ha obligado a buscar cualquier resquicio para tener acceso a Internet, es la única forma ya que no podíamos salir de las casas. Pero son cosas que son prima hermana y son debilidades que hay que afrontar. Y por cierto que no forma parte del núcleo del proyecto de mediación online, pero sí un aspecto a considerar, y por eso este estudio tiene que abordar también cuánto y cómo es aplicable en cada jurisdicción. No sé si en República Dominicana probablemente, no sé la cifra exacta, pero la brecha digital es mucho más amplia. Entonces también para ellos podría pensar que es un absurdo pensar en esto. No, al contrario, tengamos esto y mejoremos lo que haya que mejorar para que se utilice efectivamente por los ciudadanos. Fernando, ahí me gustaría agregar algo, porque lo que dice Cristian es muy cierto. Si uno ve los informes internacionales, Chile es un país que está con altísimas tasas de acceso a Internet, a diferencia de Bolivia, El Salvador, otros países que su acceso es mucho más bajo. Ahí yo creo que la palabra de nuestro seminario cooperación es súper importante. Como hemos visto como fundación, como algunas localidades se han organizado y contratan en un barrio, en un condominio, una persona que tenga Internet en su computador y se lo van prestando, ¿no? Como una especie como de ciber mientras logran que el resto lo tenga. Yo creo que aquí no es difícil el acceso a Internet en Chile, entonces creo que aquí la palabra cooperación agarra un sentido importante. El llamado también a la gente es saber cómo puedo resolver el problema
porque el acceso está. De pronto, ¿cómo lo resuelvo? A lo mejor en un edificio, o sea, crear comunidad con el resto ayuda mucho en estos casos. Carolina, si me permite agregar algo, y porque lo asocié cuando mencionaste cooperación, pensemos cómo partió la Unión Europea. Robert Schuman hablaba de las pequeñas solidaridades de hecho, en el fondo, y hoy existen muchos que dicen, no, estamos en una crisis profunda, el multilateralismo y la cooperación. Yo creo todo lo contrario, en el fondo, que la cooperación hoy va a ser uno de los ejes de acción, de nuestra acción global y mancomunada, porque no hay otra forma en que alcancemos solución a problemas comunes. Una prueba concreta son estas iniciativas como la CONGIP o el PIAG, y por cierto, eso a nivel internacional, y eso internacional también se tiene que traducir a nivel local. Lo que tú dices, Carolina, es muy cierto en el fondo. Esa visión de cooperación colaborativa, co-constructiva, el llamado hoy no a generar pequeñas solidaridades de hecho que deriven en vivir en una sociedad más armónica y con una mejor convivencia social. Perfecto. Muchas gracias a ambos por la respuesta. Eliana nos pregunta, bueno, primero agradecer los aportes de los tres, nos pone, quisiera conocer cuál es su opinión en relación al régimen jurídico de responsabilidad que debería de tenerse en cuenta en relación con los daños causados por los sistemas de inteligencia artificial autónomos. No sé quién se atreve a responder esta pregunta. ¿Cómo? A ver, ¿te la puedes repetir? Claro, ella quisiera conocer cuál es su opinión en relación al régimen jurídico de responsabilidad que debería de tenerse en cuenta en relación con los daños causados por los sistemas de inteligencia artificial autónomos. Sí, podemos hacer breve la respuesta porque nos quedan dos más después de este, ya estamos pasados, así que les pido brevedad en la respuesta. No sé quién quiere partir respondiendo. Yo creo que hay una premisa básica en materia de responsabilidad extracontractual, y es que, como enseñaban los viejos manuales y los franceses, quien rompe los vidrios los paga. Entonces, el problema de la responsabilidad derivada de cualquier daño, desde que esté acreditado, digamos, el daño y la antijuricidad del mismo, lo importante es el problema de la imputación. O sea, ¿a quién se reconduce efectivamente la causación del daño como tal? Bien sea por una falla en el servicio, por acción o por omisión. El problema es un problema de imputación. Damos dentro del contexto de la pregunta que está acreditado que hay un daño producido por la inteligencia artificial. El problema es quién produjo ese daño. Y si ese daño, ¿a quién es referible? ¿A quién es atribuible desde el punto de vista de la imputación fáctica? Ya la imputación jurídica es el fundamento de justicia, pero lo que es la imputación fáctica es la conexión o conducción frente al resultado material daño, bien por la acción u omisión de un sujeto, bien sea público o privado, que será el responsable en cuanto en él recaiga precisamente la posibilidad de referirlo o de imputarlo a él. Ahí, Fernando, me gustaría agregar que es un tema muy interesante porque, por ejemplo, el tema del derecho al olvido, ¿no? Que hemos visto que de repente en alguna noticia sale una imputación que después resulta ser falsa y la persona le pide al medio que lo baje y el medio dice yo lo bajé pero está en Google y Google te dice no, mira, yo soy solamente una plataforma, es el medio electrónico y tiene que bajarlo y ahí empiezan como decimos en Chile a tirarse la pelota. Entonces me parece que es un tema que ahora que las tecnologías están avanzando tenemos que ver quién es el responsable último de esas tecnologías, porque, por ejemplo, en esos temas aún no está tan resuelto quién es el responsable, el medio, la plataforma que los sostiene, y así van a ir surgiendo más cosas ahora que en la tecnología lo estamos usando para casi todo. Más aún que está en el debate público el tema de la ciberseguridad, que me parece clave para estos temas. Exactamente. Y la protección de datos personales. Debería haber invitado al foro también a mi buen amigo Claudio Maglona, que le gusta el tema y lo desarrolla. Sí, vamos a hacer un foro con Claudio de esto, porque pero el claro, tema de es datos un personales temazo, la es clave. ciberseguridad, la protección de datos personales,
hay una colisión de derechos, como bien dijo Enrique, referido a otro aspecto. Son temas evolutivos y que tienen que madurar, en el fondo. No están todas las respuestas hoy, porque estamos recién en una etapa de adolescencia. Hay que llegar a la madurez todavía. Yo creo que hay un aspecto importante, y vuelvo y reitero en lo que se ha dicho, y es que en cualquier proceso de responsabilidad, como mínimo hay que establecer o acreditar probar una carga que tiene la parte, y es, primero, el daño. Ya estamos por establecido que se causó un daño, hay un daño. Pero el segundo es quién fue el causante de ese daño, por acción o omisión. En últimas instancias, podría llegar a haber momentos en que el Estado, cuando tiene, digamos, bajo su control ciertos deberes, el manejo y la potestad de cierta órbita de dominio, de manejo, y no lo hace, se puede llegar a reconducir al Estado mismo. O sea, hay situaciones, y ya en eso hay claridad frente a los deberes de acción que tiene dentro del desarrollo de los deberes superiores o funciones que tiene el Estado. Omite alguno, puede llegar a reconducírsele por omisión en el cumplimiento de una acción, una responsabilidad frente a un evento cualquiera. Es un problema simple y llanamente de imputación. Y como imputación, ya el manejo de los nexos o de los vínculos de imputación es un problema que hay que probar. Perfecto, muchas gracias a los tres por la respuesta. Penúltima pregunta, ya para ir finalizando. Fabiola, bueno, agradece también por la instancia y las excelentes presentaciones. Ella quiere saber qué opinan de una eventual implementación de firmas electrónicas en trámites notariales versus los trámites presenciales. ¿Creen que debería regularizarse mediante una ley, un sistema que agilice estos trámites notariales electrónicamente y además permita mayor acceso a toda la población? Por ejemplo, personas con movilidad reducida. De ser así, ¿con qué prevenciones? No sé quién se anima, de repente Cristian, Carola, que están un poquito más insertos en la realidad nacional. También, Enrique, si es que quiere agregar algo de su experiencia. Yo solo, muy breve, ya lo he dicho el ministro Hernán Larraín en diversas notas de prensa, que esperamos que el proyecto que reforma y moderniza el sistema de notario en Chile pase pronto los sedazos y el debate legislativo, porque nos parece que la digitalización es fundamental para prestar un mejor servicio a la población, en el fondo, ¿no? Bueno, cercenar esa dimensión nos parece absurdo en 2020. De acuerdo con lo que dice Cristian, yo creo que esto es una cadena, ¿no?, que resulta mal. O sea, tienes acceso a una mediación digital, de pronto tienes acceso a un juicio, pero el finiquito laboral no puedes tenerlo por notaría, por digital, digamos. Entonces, oye, pero aquí van quedando esos baches, y creo que con cuidado, ¿no? Porque entiendo que las voces que están en contra pueden tener algún punto de que, oye, esto puede de repente escaparse de las manos. Bueno, empecemos con un piloto, vamos de a poco, no tiene que ser en todo Chile a la vez, pero tenemos que ir hacia esa dirección, porque en cuanto a costos, va a disminuir los costos, accesibilidad a tiempo, creo que esa es la dirección correcta, sí. Enrique, no sé si quiere agregar Sí, algo yo creo que hay brevemente. una cosa, gracias Fernando, yo creo que hay una cosa, por ejemplo, que me gustaría destacar, y es el alto grado de madurez normativo y de instrumentalización que tiene el notariado español, inclusive el registro. Es impresionante, digamos, ver el sofisticamiento y el grado que tienen de manejo en todo lo que tiene que aludir al derecho notarial y a la implementación de inteligencia artificial, de tecnología, de firmas. Es sorprendente, digamos, cómo está avanzado en el derecho notarial y en los colegios de abogados de España. Es sorprendente verdaderamente que hacen ya del notario casi que una virtualidad con un manejo extraordinario y con un control de seguridad y de fe que es de admirar. Perfecto, muchas gracias a los tres por la respuesta.
Ahora vamos a finalizar con la última pregunta, que la va a hacer Ignacio Rodríguez. Él nos pidió intervenir, dar un contexto para la pregunta que va a hacer, así que lo tenemos en pantalla. Ignacio, te presentas tú y realizas tu pregunta final ya para cerrar los disparos en este seminario. Muchas gracias, Fernando. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Sí. Buenísimo. Bueno, primero quiero agradecerles a Cristian, a Enrique y a Carolina porque han sido muy ilustrativos en sus presentaciones. He aprendido bastante. Y quiero darle otro enfoque a lo que estamos conversando. Bueno, mi nombre es Ignacio Rodríguez, soy funcionario público y trabajo en JUNAEP. Y yo no sé si ustedes saben, pero JUNAEP, y quiero contextualizar un poco a Enrique para que entienda lo que hacemos, acompañamos a niños y niñas vulnerables del país para que atraviesen con éxito el sistema educativo. Por lo tanto, nuestras políticas son súper transversales. Y una de ellas está relacionada al problema de la brecha de la conectividad. Yo entiendo perfectamente que existen esfuerzos privados por enfrentar e intentar acortar esta brecha que genera el acceso a la conectividad. Y también la universalización de la educación a través de este medio, que ojo que es un tema bastante complicado. Y que es el gran problema desde el punto de vista de la política pública, más aún con la población vulnerable del país. Y entendiendo también que el aparato público, a través de la política pública, está intentando combatir este problema. Mi pregunta es, si este es un problema público, ¿puede enfrentarse desde una forma público-privada? No sé si me entiendo, no sé si me expresé bien. ¿Qué cosa puede enfrentarse desde una La forma brecha de la pública? conectividad en la educación. Por ejemplo, nosotros tenemos un programa que se llama Yo elijo mi PC y me conecto para aprender, que están orientados a todos los colegios municipales y particulares subvencionados, en los que se le entrega un computador a todo el séptimo básico del curso y internet con banda ancha por un año. De esta forma nosotros a través de la política pública estamos intentando acortar esta brecha, pero entiendo que no es suficiente y que el mundo público y el mundo privado están desde sus perspectivas tratando de enfrentar este problema. ¿Cómo podemos ambos dos ser un poco más efectivos en este combate con esta brecha que cada vez está siendo más grande? Carolina, no sé si me dejas partir, porque me toca directamente, estoy colaborando con una iniciativa que se llama Salvemos el 2020, no sé si la conoces, Ignacio. No estoy familiarizado con ella. Somos un grupo voluntario que le enseñamos a leer a niños de primero básico, fundamentalmente de grupos vulnerables, que no tienen computador, y las clases las hacemos a veces por WhatsApp, por el video WhatsApp, de una manera muy rudimentaria, pero apoyado además por programas que nos provee el Ministerio de Educación. Yo soy yo creo firmemente que las alianzas público-privadas ya tienen, ya existe evidencia que han funcionado en fondo, en obras públicas, en distintas dimensiones. Por cierto que todas estas alianzas público-privadas o legislaciones siempre tienen que ser perfectibles, pero los esfuerzos mancomunados tienen que ser de la sociedad civil y del Estado. En un plano de cooperación, es muy interesante lo que se está haciendo hoy en cooperación internacional, en la denominada dimensión multiactor, que reúne organizaciones de la sociedad civil como América Solidaria u otras, con lo que hace el Estado en el fondo. Y también ocupa la dimensión de responsabilidad social empresarial con proyectos de cooperación internacional para el desarrollo, en el fondo. Y ahí convergen intereses y todos ganan, en el fondo, porque por un lado la empresa cumple con su responsabilidad social empresarial y todo su tema tributario asociado, además gana reputación asociando su marca a la marca país Chile, y el gobierno, el Estado, adquiere mayor envergadura y mayor musculatura para desarrollar proyectos de cooperación. Entonces, en el centro, y tomando en cuenta que estoy involucrado directamente en un proyecto absolutamente privado como es Salvemos el 2020, que aprovecho de pasar el dato, los invito a revisar la página e inscribirse, les quita muy poco tiempo, Lo voy a anotar. y Salvemos el 2020 sea el proyecto, y yo no soy ningún ni cercano a Benito Baranda o a ser ultra generoso, pero de verdad este proyecto me ha llegado y ha sido una de las mejores experiencias que he tenido, yo creo,
en muchos años, porque uno ve resultados tangibles y cómo hay familias comprometidas que sin computador, sin tablet, con todas las adversidades que uno se puede imaginar, dispuestas a atender a un extraño que cada vez se hace más conocido por a veces un simple video de WhatsApp. Así que yo creo que la sociedad civil tiene un rol fundamental. No por eso hay que eximir al Estado de sus deberes como administración central y como proveedor de bienes y servicios públicos. Pero por cierto que pueden existir mayores sinergias y una convergencia que haga posible alcanzar estas metas que son ambiciosas. Y no nos olvidemos que nuestro país, perdón Enrique, la referencia concreta de la realidad nacional, aún tiene mucho por desarrollar. Es cierto que por algo hay malestar en muchas dimensiones, nos falta maduración en muchas áreas, y eso implica no solo la crítica, sino también pensar en cómo construir. Y esa es la mirada que espero que todos sepamos entender de aquí en adelante, considerando todo lo que hemos vivido en el último año. Buenísimo. Gracias, Cristian. No sé si Carola quiere agregar algo. Sí, solo creo que decirle, Ignacio, que la cooperación público-privada es la forma. Los privados no pueden solo, las organizaciones sociales no podemos sola, y el Estado tampoco puede solo en ninguna parte del mundo. Entonces, la forma de salir es a través de la cooperación pública-privada. Lo importante ahí, y en este tiempo hemos visto importantes avances. Está Compromiso País, está el 3xI, que es una iniciativa que junta estos tres ingredientes, ¿no? Sociedad civil, Estado y empresariado. También se agrega la academia, porque hay que conocernos. Creo que lo importante ahí es saber gestionar estas alianzas, que no sea solo buena onda. Hay que escriturarlos, y aquí me sale el abogado, ¿no? Hay que escriturarlos, hay que ver quiénes son los responsables, porque si no, nos quedamos en lo que antes se conocía como caridad, de luego como pueda, cuando pueda. Entonces ahora no. Ahora el voluntariado es profesional, lo que decía Cristian, me comprometo, asisto a las clases, entrego un tiempo. Entonces, y así también, al escriturarlo, al formalizarlo, las alianzas perduran y no se quedan en la persona. O sea, este programa que dice Cristian, si Cristian se va, la idea es que el programa continúe, no se personalice. Entonces, al escriturar estas cosas, tú tienes que ver que los programas puedan continuar, aunque las personas vayan cambiando. Entonces, por eso es muy bueno estas alianzas formalizarlas, para que se robustezcan y después van abarcando otras áreas. Pero creo que la cooperación es fundamental, creo que es la forma de salir de ciertos problemas, porque no solamente en términos económicos, no en términos de miradas. Los otros actores siempre te van a dar otras miradas y eso siempre va a ser enriquecedor. Así que creo que esa es la solución a muchos de los problemas que yo creo que tenemos en Latinoamérica, que compartimos muchos dolores como país. Yo solo agregaría algo porque me parece que ya se ha dicho todo por Carol y por Cristian, pero diría algo más. Frente a esa necesidad de sinergia entre lo público y lo privado, que es indiscutible porque precisamente permiten pasar a nuestros países del subdesarrollo al desarrollo, y ya a través de la educación. Entonces ya esa brecha educacional y esa deficiencia que tenemos en algunos de nuestros países en materia de educación, ya ha sido, y así vemos la experiencia en otros países, en el sudeste asiático, en 20 años han cambiado de ser países de una pobreza y de un subdesarrollo dieron un salto gigantesco en la medida en que fortalecieron la educación. ¿Y cómo se fortalece? Precisamente dentro de ese buen propósito y de esa causa noble de cerrar esa brecha, es la necesidad de convergencia entre el Estado, que tiene que servir al ciudadano, crecer al hombre, y lo privado, que realmente si quiere mantenerse y crecer, también tiene que contribuir de la mano lo público y lo privado para generar, digamos, ese resultado educacional que permite la transformación de una realidad y de un subdesarrollo en desarrollo. Solo a través de la educación nuestros países y nuestros pueblos van a avanzar de una manera rápida y de una manera sólida
para cerrar cada vez la pobreza y la brecha educacional también. Muchísimas gracias, Enrique, por la respuesta. Carola, Cristian, Ignacio, por darnos tu perspectiva desde el área de educación, ¿no es cierto?, de nuestro país. Agradecemos la pregunta. Solo agregar nomás que en estos tiempos de pandemia se nos han abierto muchas oportunidades para lograr cooperación internacional en distintos ámbitos. Temas de brecha, ¿no es cierto?, acceso a la justicia, un mayor acceso a la justicia para la población vulnerable. Solo, y poniéndome un poco la camiseta del Ministerio de Justicia, que es donde me toca estar hoy día, hemos hecho bastantes proyectos de cooperación con plataformas digitales. Estamos ayudando actualmente a Honduras, capacitamos durante 9 sesiones a mediadores hondureños, ¿no es cierto?, lo que probablemente se convierte en un proyecto de ley. Entonces hemos podido seguir la cooperación internacional en distintos ámbitos, con pocos recursos, prácticamente a costo cero, y esto va a abrir un nuevo paradigma de cómo entendemos la cooperación internacional en el futuro. Cumbres internacionales, Enrique dirigió una cumbre internacional, yo creo que de las primeras que hemos hecho a nivel latinoamericano, me atrevo a decir, con 16 ministros de justicia de la región, lo que fue un puntapié, una manera distinta de poder juntarnos con tomadores de decisiones específicos en temas de justicia. Así que nada, yo agradezco las 3 intervenciones, muy buenas intervenciones, las preguntas, y dejo aquí a la local, a Carolina, para que nos dé el cierre desde Fundación Pro Bono. Agradezco a Fundación Pro Bono desde el minuto 1, estuvo dispuesta, ¿no es cierto?, a colaborar con nosotros, intercambiar experiencia en estos temas de cooperación internacional ligados a la justicia, acceso a la justicia a poblaciones vulnerables, y yo creo que es lo que nos convoca a todos, y es un poco el giro que tenemos desde el PIAC, desde la CONGIP, y por supuesto de la Fundación Pro Bono. Agradezco a la Constanza también, que no la vemos por ahí, pero también fue un grandísimo apoyo de la Fundación para que esto se lograra. Así que, Carola, todo suyo la cámara. Gracias, Fernando. Bueno, agradecer a Enrique, a Cristian y a ti, Fernando, porque creo que el tema que nos convoca es muy relevante. Creo que la cooperación internacional es algo que, bueno, no sé si hay un momento mundial donde se ve más que ahora lo importante de la cooperación internacional. Estamos preocupados de si la vacuna rusa está avanzando, qué pasa con Oxford, o sea, no vamos a salir de esto solos y no vamos a salir de muchas cosas solos. Y aquí es muy importante aprender de los otros y compartir también nuestras experiencias. Lo que está haciendo el programa Iberoamericano sobre la Justicia es muy importante. Todo lo que nos señalaba Enrique, que lo que ha hecho Colombia, hemos tenido la oportunidad de conocerlo y creo que también podemos ahora irlo implementando. Las brechas digitales existen, pero se van a ir acortando en la medida que vayamos compartiendo nuestras experiencias. Creo que Chile se conoce por exportar vinos, pero creo que también exportamos buenas ideas como Techo para Chile, como América Solidaria. Creo que esas cosas hay que irlas compartiendo, porque así vamos aprendiendo de los otros. A mí me encantan este tipo de cooperaciones porque te hacen avanzar lo que a mí me habría tocado a lo mejor avanzar en un año, lo estoy haciendo en un mes, gracias a este tipo de cooperaciones. Y creo que es para donde tenemos que seguir. Es más rápido, es más fácil, es gratuito, como tú decías muchas veces. Así que nada, a disposición de los panelistas para seguir, digamos, conversando estos temas, porque nos quedan varios en el tintero, ¿no? La responsabilidad de los sistemas, ¿no? Lo que hablaba Cristian de qué pasa con los datos personales. O sea, esto abre un mundo también. Abramos la tecnología, pero vamos a ver cómo vamos a tener que ir frenando después este tipo de cosas, porque a ver, las personas hacen clic, pero no es como estoy haciendo clic ahora en el Servicio de Impuestos Internos, me estoy metiendo en una audiencia, estoy metiendo responsabilidades. Entonces, ahora el cliquear también va a tener unas responsabilidades que tenemos que enseñar. Así que nada, agradecerles enormemente por la organización, a los que asistieron y decirles que esto va a estar en nuestras redes sociales, en www.probono.cl y también en las redes sociales del PIAC y de la CONGIP para que lo puedan seguir viendo. Así que nada, gracias a todos ustedes, espero que haya sido de su agrado y nos veremos en una próxima ocasión. Gracias. Gracias, Caro. Gracias, Cristian. Igualmente a Fernando por haber dirigido también. Y mi reconocimiento a
la Fundación Pro Bono e igualmente al PIAF. Se ha hecho un gran trabajo y espero que podamos seguir en este tipo de eventos formativos, de análisis, de examinar y de buscar respuestas, soluciones, o al menos tratar de crear puentes y de construir en un sentido muy positivo. Una feliz tarde. Igual. Mismo, y solamente una última idea de decir que, sumado a todo lo ya dicho, que me parece tremendamente positivo, no puedo no estar de acuerdo, también contribuía a poner, a dar más rendición de cuenta a lo que se hace en materia internacional y a que los abogados y la ciudadanía en general entienda el para qué. Y si en definitiva no lo comprende, bueno, habrá que cambiarlo o eliminarlo. Pero es bueno hacer esa pedagogía pública y esa palabra que tanto ciútica, pero esa accountability de qué hacen los diplomáticos, qué se hace en las direcciones públicas y cómo eso sirve a la realidad nacional, que no es un gustito o un capricho que exista, sino que tiene un sentido práctico como política pública. Muy bien. Exacto. Bueno, que estén muy bien. Muchas gracias a todos. Luego, gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad. Ok.